Precisamente esta mañana, sobre la próxima extradición de Eduardo Arellano Félix, el líder del cártel de Tijuana, el canciller Marcelo Ebrard informó que no sería deportado a México. Indicó que en caso de que Arellano Félix llegue a nuestro país, la Fiscalía General de la República estaría encargada de iniciar alguna investigación o incluso realizar una posible detención. Fue lo que dijo Marcelo Ebrard Casaubon. Pero ojo, ya la gran periodista Laura Sánchez Ley había dado a conocer el cambio del estatus de Eduardo Arellano Félix. ¿Qué significa esto? Saludo, por supuesto, con muchísimo gusto a nuestra querida colega, a quien le agradezco muchísimo estos minutos. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Jesús, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, como siempre. No, hombre, por favor, Laura, a ti. Oye, pues de entrada te preguntaría eso. ¿Cambia el estatus del señor Eduardo Arellano Félix? ¿Cambia y qué significa este cambio? Mira, el día de ayer, aproximadamente más o menos a las 10 de la mañana, el Buró Federal de Prisiones cambió la ficha, cambia el estatus. Esto quiere decir que, aunque se había revelado que el próximo 18, es decir, el día de mañana de agosto, desde hace meses iba a ser liberado Eduardo Arellano Félix, cuando tú entrabas al Buró de Prisiones, te dabas cuenta que había una nueva notificación que ellos le llaman desconocida. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Esta es una cuestión que ha pasado en otras ocasiones, en pocos casos, pero que está ligado directamente a la protección del gobierno de Estados Unidos para con un narcotraficante, porque esto quiere decir que nadie, absolutamente, y que se va a mantener como clasificado, reservado, secreto, como le queramos decir, el día y la hora de la liberación de esta persona. Esto quiere decir que nosotros no vamos a conocer nunca ya cuándo, a qué hora y cómo fue liberado Eduardo Arellano Félix. Yo te puedo decir que probablemente desde el día de ayer a las 10 de la mañana Eduardo Arellano Félix ya no estaba en prisión. Por eso empiezan a preparar el terreno, o que en las horas posteriores ya no estaba en prisión. Sin embargo, está ligado totalmente esta protección para gente que firmó acuerdos de cooperación o que, si bien se van a convertir en testigos protegidos. Entonces, eso es lo que pasó, eso es exactamente. Escuché cuando Marcelo en la mañana dijo eso, y en efecto, esa información la publicamos anoche y justamente explicábamos esa parte, ¿no? Explicábamos otros casos. Cuando hablaba de otros casos, me imagino que se refería a los casos que citamos, que fue el de Guadalupe Lucero Sánchez, con quien ya hablamos en este espacio contigo, la pareja del Chapo, que era diputada. Ella también aparece en el buscador federal ya como con estatus desconocido, y unos días antes de que apareciera así, se reveló en la corte que Lucero se había convertido en testigo cooperante en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Lo mismo pasó con Vicente Zambada Niebla, que después de pasar una década en prisión, se sabe que también se convirtió en testigo y de repente apareció otra vez el estatus desconocido, un no que le llaman los americanos. Entonces, pues bueno, creo que ese es el camino exacto que están siguiendo con Eduardo Arellano Félix. Entonces, Jesús, pues esto quiere decir que va a correr el mismo destino que otros narcotraficantes, como Ciel Cárdenas Guillén, quien también pasó exactamente lo mismo. Primero aparecía y después dejó aparecer, y incluso él dejó de aparecer en el sistema de prisiones. Ya el nombre ni siquiera lo podemos ver, no podemos ver el número de reo. Y pues es una estrategia muy típica, con casos de muy alto perfil, muy alto perfil, Jesús, para proteger las salidas y por lo tanto proteger los destinos a los que van a ser trasladados estos narcotraficantes. Oye, Laura, ¿qué busca Estados Unidos con esta forma de aplicar la ley? Porque no sé si tú coincidas conmigo, pero justicia me queda claro que no. A final de cuentas hablamos de un personaje que generó violencia, que generó muchas muertes, que generó tráfico de droga, y que si está dispuesto a cantar, está dispuesto a hablar, pues le perdonan prácticamente todo. Claro, Jesús, pues esta cooperación histórica, ¿no? En materia de persecución de narcotráfico, pero sobre todo de incautación de dinero. Para mí lo veo así, te digo, el cártel Arellano Félix pues ha cedido más de 250 millones de dólares solamente en acuerdos de cooperación, es decir, que yo acepto hablar, acepto darte dinero a cambio de que reduzcas mi condena, esto por una parte. Y por otra parte, pues es esta cuestión en la que Estados Unidos parece que le importarán muy poco los casos de violaciones a derechos humanos, de desapariciones, de asesinatos en México, porque el fin es mayor. Ellos van por perseguir a los nuevos narcotraficantes que están surgiendo, los narcotraficantes del pasado que no han sido aprendidos. Y vemos este caso una y otra vez. Hace apenas
un par de semanas. Un caso muy similar pasó con el caso de Guerreros Unidos, que creo que ilustra esta situación. Ellos tenían información y estuvieron ligados directamente a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos pactó con las 8 personas, e incluso cerró y reservó toda la información de este pacto de cooperación, lo que ni siquiera va a permitir al gobierno mexicano pues conocer qué fue lo que ellos declararon en el transcurso de la negociación. Entonces se les decomisa dinero, ellos delatan a otras personas ligadas a otros cárteles de la droga, sobre todo enemigos rivales, y además de todo, pues llegan estos acuerdos de millones de dólares, Jesús. Entonces creo que es una política interminable que viene ocurriendo sobre todo desde el año 2000, desde que el Departamento del Tesoro publica esta lista negra, la lista negra del Tesoro, donde incursionan muchísimos narcotraficantes, y el gobierno básicamente dice: este narcotraficante tiene mucho dinero, hay que meterlo en una lista negra, y todo su dinero y todos sus negocios van a ser congelados en territorio estadounidense. Ahí empieza a revelarse el tamaño de las fortunas de los narcotraficantes gracias al Departamento del Tesoro, y a partir de ese momento empiezan estas grandes capturas, Jesús, que a cambio pues terminaban en grandes incautaciones de dinero, a cambio de rebajar y eliminar cadena perpetua, toda una vida en prisión, y se intercambiaron por sentencias, y esto es un número que casi está cantado todo el tiempo, que narcotraficantes que se creía que iban a ser condenados a toda la vida en prisión terminan con sentencias de 25 años, como el caso de Benjamín Arellano, como el caso de este señor Francisco Javier, a quien le llamaban el Tigrillo, quien le habían dado cadena perpetua, y así muchísimos nombres, y terminas con sentencias menores de 15 a 10 años, como las de Eduardo Arellano, con posibilidad de reducir a la mitad gracias a los acuerdos de cooperación y buena conducta. Entonces creo que es el ciclo interminable de la lucha contra el narcotráfico, que nunca termina, Jesús, y termina en eso, en reducción de sentencias y en incautaciones de millones de dólares que acaban en las arcas del gobierno estadounidense. Oye, Laura, tengo 2 minutos, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿y el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos como el chinito, nomás milando? Claro, ¿no? Y a merced, y yo creo que rogando a que los estadounidenses, yo creo que esto que le pasó al gobierno mexicano de que Eduardo Arellano no viniera a México, fue lo mejor que les pudo pasar, Jesús. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que se fueron extraditados durante el sexenio de Calderón y durante el sexenio de Peña Nieto, pero se fueron extraditados sin causas penales en su contra. Vamos, me parece una cosa que ilustra muchísimo lo que pasó con el Güero Palma, por ejemplo, que se busca desesperadamente la causa que sea para encarcelarlo, porque se dan cuenta que no había ninguna averiguación previa en su cuenta por delincuencia organizada antes de irse. Lo mismo pasó con Eduardo Arellano Félix. El día que lo detienen, no había una averiguación previa, lo detienen por casualidad en su casa, lo confundieron con alguien más, Jesús, y cuando lo detienen y se dan cuenta del tamaño del narcotraficante, no sabían qué hacer. Yo estaba en Tijuana en esos años, no sabía qué hacer el ejército, no sabía qué hacer la Policía Federal. Lo que sucedió es que le encuentran ese día en su casa un AK-47 y entonces dicen: ya tenemos con qué detenerlo por portación de arma de fuego. Este señor cumple media década en prisión y de ahí sale extraditado a Estados Unidos. Entonces realmente no había ningún proceso en contra de Eduardo Arellano Félix. ¿Qué iba a pasar? Pues liberarlo o retenerlo como el Güero Palma y empezar a buscar como desesperados qué fincarle, porque eso es lo que pasa, Jesús. Sí, mirando, porque durante todos estos años, antes de ser extraditados, lo que sucedía era que no se integraban averiguaciones fuertes, y esto tiene que ver con un problema más grande que ya platicaremos en otro momento, pero sobre todo tenía que ver con la colusión de las policías con los narcotraficantes para hacerse de la vista gorda y no tener ningún delito el día que los detenían. Laura Sánchez Ley, periodista de investigación. Laura, como siempre, de verdad, muchas gracias por estos minutos para La Octava, de verdad te lo valoro mucho. No, hombre, Jesús, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a Laura Sánchez Ley.